Hola, nuevamente con ustedes. Soy el profesor José Pastor Rodríguez Arroyo, desarrollando la tercera parte del curso de ética. Esta vez, en el primero hemos tratado definiciones de ética, moral, principios, deontología, integridad, etc. En el segundo módulo nos hemos enfocado básicamente en el análisis de la ley del código de ética y los principios que plantea, tanto como deberes, derechos, obligaciones. Y ahora en esta tercera parte vamos a tocar básicamente lo que es ética y anticorrupción y también los aspectos relacionados con el servicio público. ¿De acuerdo? Muy bien, comenzamos entonces con la primera parte, anticorrupción. La lucha contra la corrupción y la promoción de la ética en el ejercicio de la función pública recogen el espíritu de uno de los objetivos del Acuerdo Nacional. Recuerdan ustedes que a comienzos de este siglo, durante el gobierno de Toledo, si no me equivoco, se firmó el Acuerdo Nacional con los partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicatos, iglesias, etc. Un acuerdo que creo que en ese momento tenía 32 puntos, creo que ahora ha subido unos más, en la cual se supone que eran políticas de Estado. Asuntos que todos aceptábamos como que había que hacer y que a pesar de que fueran diferentes gobiernos se iban a respetar y se iban a tratar de construir. Uno de ellos es el acuerdo relacionado con la lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces, el espíritu de uno de los objetivos del Acuerdo Nacional, que consiste en formar un Estado eficiente, transparente, con promoción de la ética y la erradicación de la corrupción, sin recortar la libertad de prensa, la libertad de expresión y el acceso a una justicia independiente, y desde luego, con la plena vigencia de la Constitución y los derechos humanos. Entonces, ya tenemos un punto de inicio moderno, que es el Acuerdo Nacional, donde hay el acuerdo como política de Estado de la lucha contra la corrupción. Es indispensable promover un cambio en la opinión y conducta para que los peruanos seamos conscientes que la corrupción es un flagelo que acentúa la pobreza, el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas. La corrupción se robustece con la impunidad, el secreto y la injusticia. Ahí florece la corrupción. Yo diría principalmente con la impunidad. La impunidad es que tú hagas algo y no pase nada, ¿no? Eres un ladrón, pero luego te defiendes con 20.000 argumentos y además tienes elementos, pues, en el Poder Judicial, la policía, que hacen que no te pase nada, ¿no? Eso va desde los ladrones pequeños hasta los grandes, ¿no? Los pequeños, por ejemplo, roban y van a la comisaría y de repente al día siguiente lo ve usted caminando por la calle. ¿Qué pasó? Uno, o arreglaron la comisaría, dos, o arreglaron en la fiscalía. No hay otra explicación. Entonces, y lo peor es que son reiterados los robos que cometen estas personas. También la impunidad, hay impunidad. Se comete una falta, un delito y no hay castigo. Ahora, la impunidad a niveles mayores, pues ya estamos hablando de Odebrecht y otros, ¿no? En los cuales el trasiego de dinero, de influencias ha sido millonario. Y todo el mundo se niega, ¿no? Pero hay fiscales jóvenes que no obedecen a generaciones anteriores corruptas y jueces también que están actuando firme y están descubriendo los telones y entretelones de estas prácticas corruptas. Bueno, la impunidad hace que florezca la corrupción. Hay una regla que yo siempre he señalado, ¿no? Que es la regla de oro del cambio. Y la regla de oro del cambio es bien sencilla, ¿no es cierto? Consiste en que hay que todo acto humano debe tener consecuencias. Si no hay consecuencias, no hay cambio. Ahora, ¿qué pueden ser las consecuencias? Oye, si te has portado bien, si cumples las reglas, si eres una persona trabajadora, deberíamos reconocerte, honrarte, ascenderte, premiarte. Y lo contrario,
si es una persona que ha cometido alguna falta, que es una persona que de repente ha cometido un delito en el ejercicio de la función pública, ¿qué debería haber? Debería haber sanciones, debería haber castigos, debería haber formas. Entonces, si no hay estas dos cosas, consecuencias de los actos, no pasa nada. Y la impunidad es que no hay consecuencia, pues. Puedes robar, puedes hacer algo y no pasa nada. Ese es el peor elemento que fomenta la corrupción que debemos combatir. Bueno, ¿y qué es corrupción? Aquí tenemos una definición del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Abuso de una posesión pública para obtener un beneficio privado. ¿Es un síntoma o problema? Hay una fórmula sintética, ¿no? Corrupción y monopolio más discrecionalidad igual responsabilidad. Entonces, el monopolio y la discrecionalidad tienen que ver mucho. Monopolio es cuando solo una entidad pública puede atender un problema, ¿no? Por ejemplo, la licencia de construcción te la dan solo en este municipio y ningún otro puede intervenir. Cosa que se ha roto un poquito con los registros públicos y la ley que le permite, ¿no? Pero la licencia de construcción, igual, si esto estaba bajo la discrecionalidad del funcionario, bueno, pues viene el cómo es para ayudarte, ¿no? Y esto genera responsabilidad. Vamos a ver esto de una u otra manera. ¿Qué pasa en la práctica? Hay estudios de integridad hechos por la OCDE en las que los peruanos deciden no reportar irregularidades. ¿Por qué? La que tiene 41 es fundamentalmente por el temor. Tienen temor por las consecuencias. Es decir, hay un 41% de la población que no denuncia nada por el temor a las consecuencias, ¿no? Hay otro 36% porque dice que si hace una denuncia no va a haber ninguna diferencia, porque igualito la denuncia se va a perder ahí y se acabó. Y hay un 19% que no le interesa hacer la denuncia por nada. Entonces, este es lo que pasa con el problema de la corrupción, ¿no? Entonces hay gente que tiene miedo, 41%. Hay gente que un 36% que dice, pero si denuncio no va a pasar nada, va a ser igual. Y hay un 19% que dice, a mí me interesa un comino esto. ¿Para qué voy a reportar? Esto hace que florezca la corrupción fundamentalmente, ¿no? Y la corrupción es un mal expandido en la administración pública. En promedio en América, estamos hablando de América Latina y el Caribe, el 29% de personas reportó haber pagado un soborno para recibir un servicio público. 29%. Y en el Perú es más, es el 36%. Quiere decir que algo así como de cada 3, 1 ha pagado un soborno para conseguir un servicio público. Que puede ser una licencia de construcción, puede ser licencia de apertura de negocio, puede ser autorización de pesca, todas las cosas que el Estado, la administración pública, provee como servicios. Es preocupante, ¿no? Bueno, ¿cómo intervenimos en la causa del problema? Hemos dicho que la corrupción, monopolio, discrecionalidad, por ejemplo, ¿podemos disminuir la discrecionalidad? Sí, con mejores leyes, regulaciones y políticas basadas en alineación con estándares internacionales, transferencias focalizadas y uso de tecnología de información. El uso de tecnología de información, por ejemplo, el acceso a información en línea, permite que la discrecionalidad disminuya. Igual la transparencia focalizada, ¿no? Focalizada significa puntuar en algunas áreas críticas y ahí tener mayor acceso. Y en cuanto a la responsabilidad, incrementamos la rendición de cuentas mediante reformas para fortalecer los principios institucionales del Estado, responsable de la agenda de transparencia, integridad y control de la corrupción. Sí, pues la rendición de cuentas debe ser un mecanismo que mejore el acceso a la información, ¿no? Para tener controlada la responsabilidad. Hay 4 elementos que caracterizan la corrupción. Toda acción corrupta consiste en la transgresión de una norma. Segundo, se realiza para la obtención de un beneficio privado. Tercero, surge dentro del ejercicio de una función pública asignada. Cuarto, el individuo corrupto intenta siempre encubrir activamente su comportamiento. Estas son las cosas que caracterizan a la corrupción. Y ahí podemos hablar de
corrupción directa y corrupción mediada, ¿no? La directa es aquella que ocurre en aprovechamiento directo de la función por parte del funcionario público, el privado o el individuo particular para obtener un beneficio. Dentro de este grupo se encuentran el abuso del poder. ¿Qué es el abuso del poder? Es el poder, utilizar el poder para lesionar derechos de otros, así de simple, ¿no? Apropiación de bienes privados o públicos, enriquecimiento ilícito, extorsión, favoritismo. Esa es la corrupción directa. La corrupción mediada, en estas acciones el beneficio particular proviene de un tercero. Dentro de este grupo se encuentran aceptación de ventajas indebidas, tráfico de influencias, soborno, clientelismo político y también las malas prácticas electorales, ¿no? Que son típicas de este modelo. ¿Por qué ha avanzado la corrupción en el Perú? En primer lugar, la creciente permeabilidad en amplios sectores de la población que consideran como una conducta natural en el uso de cuotas de poder dentro del Estado y en la vida cotidiana. Es decir, consideramos como natural que el poder se use para que la gente aproveche de él. Hay cosas como eso que no importa que robe, pero que haga obra. Entonces un poquito que la gente se mete eso en la cabeza y permite esto, pues, ¿no? Entonces no importa que robe, ¿no? Hay una permeabilidad en amplios sectores de la población. En segundo lugar, el sistema de creencias morales y de hábitos de conducta se ha resquebrajado trastornando los roles sociales. Yo creo que uno de los problemas es el sistema educativo ahí. Antes, la educación estaba orientada por 3 elementos. Cuando te educaban, primaria, secundaria, universidad, te daban conocimientos, algo para la cabeza, conocimientos. Te daban habilidades y destrezas, algo para las manos, las piernas, procedimientos, cómo hacer algo. Pero te daban algo importante, valores, principios. ¿Para qué sirve lo que estás haciendo? ¿Va a beneficiar a la población o no? Bueno, los últimos 40 años creo que la educación se ha masificado y te da, sí, conocimientos, te da habilidades y destrezas, pero no te da valores y conductas. Entonces usted puede formar abogados excelentes que se conocen el derecho al revés y al derecho, como valga la redundancia, que conocen las prácticas forenses, las prácticas de debate, de presentación de demandas, etc. Pero la pregunta es, ¿y para qué ejercen el derecho? ¿Para construir un país mejor o para lucrar? Igual podemos hablar de los médicos. Los contadores, ¿para qué ejerzo mi profesión? ¿Para que el Estado cobre los impuestos apropiados o para eludirlos o evadirlos? Los maestros. Es decir, yo diría que gran parte del descalabro que tenemos en cuanto a corrupción se ve que el sistema educativo no ha estado cumpliendo con la tercera función, valores, principios, conductas, cosas que tenemos que corregir. En tercer lugar, el utilitarismo exacerbado, aunado al culto de la viveza. No, Pepe el Vivo. Hay que ser, no soy caído del palto. Eso lo dijo un presidente, ¿no? Con lo cual decía que, bueno, pues a mí no me engañan, aunque después dice que él no sabía nada, ¿no? El utilitarismo aunado al culto de la viveza ha generado un fuerte debilitamiento del sentido de lo público y ha conducido a una perspectiva que privatiza el espacio y la función pública. Cuarto lugar, razón de la corrupción en el Perú, considerar que la corrupción generalidad se inserta de un lado en un proceso de movilidad social a cualquier costo, sin sanción moral y de otro en la complicidad de un importante sector de la clase dirigente. En los países se dice que para que se desarrollen sanamente hay 2 mecanismos de ascenso. Uno es, estudias, te preparas y vas ascendiendo. Cosa que ha pasado con muchos de nosotros. Mis padres fueron pobres, con las justas tuvieron algo de primaria, pero mis hermanos y yo hemos avanzado y yo tengo 2 doctorados, maestrías, etc. Y he logrado avanzar. ¿No es cierto? Ese es un mecanismo de ascenso. Y el otro mecanismo de ascenso es el trabajo. Puede ser que yo no estudie tanto, pero me pongo a trabajar y construyo
mi riqueza personal y subo en la escala social. Entonces, trabajo y educación son mecanismos de ascenso. Pero ¿qué sucede cuando están obstruidos? Cuando la educación es cara y mala y es difícil. O cuando el trabajo hay mucha informalidad y hay que luchar contra las prácticas corruptas. Entonces ahí tenemos el cuarto punto, bueno, que la corrupción se inserta de un lado en un proceso de movilidad social. Entonces, ¿cómo puedes ascender en la escala social? Siendo corrupto, robando, sobornando. Este es otro elemento que genera la corrupción en el Perú. Y en quinto lugar, en la esfera política se percibe el divorcio entre la ética y la gestión pública. La acción política fija sus propios fines que debe perseguir a cualquier precio. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos recomendaciones. Por ejemplo, hay que institucionalizar la lucha anticorrupción. Creo que en el Perú hemos avanzado en eso, ¿no? Se ha creado una oficina nacional de lucha contra la corrupción, hay secretarías, en cada oficina, en cada ministerio hay una oficina de integridad y anticorrupción, etcétera, ¿no? Pero ojalá que pasemos de la formalidad a la realidad, ¿no? Promover la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública. Esto es clave. La vigilancia ciudadana no puede ser obviada. Institucional la carrera pública. Si no hay carrera pública, la corrupción continúa. La carrera pública es un mecanismo, pero la carrera no quiere decir que tengas estabilidad perpetua. No, la estabilidad tiene que ganarse con ser productivo, fundamentalmente. Nadie que no se comporte bien, no sea productivo, no sea diligente, merece permanecer en la carrera. Y promover la ética pública en la sociedad. Asegurar mecanismos de rendición de cuentas y presionar por cambios normativos nacionales. ¿No? Algunas recomendaciones. Factores que determinan la calidad del servicio. Aquí vamos a hablar un poquito del servicio público, ¿ya? Espero que estén escuchando bien, ¿no? Porque hay algunos ruidos por ahí, pero no importa. Factores que determinan la calidad del servicio. Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que determina que un servicio sea de calidad? Antes que nada, el servicio público no es tangible, es intangible. Y los intangibles valoran su calidad por lo que nosotros percibimos. Por ejemplo, confiabilidad. La capacidad de realizar el servicio prometido en forma confiable y precisa. Es un elemento importante. Capacidad de respuesta. Deseo de ayudar a los clientes y proporcionar un servicio rápido, ¿no? Aseguramiento, conocimiento y cortesía del personal y su capacidad de transmitir confianza. Yo creo que este es el principal. Cuando yo voy a un servicio público, ¿qué es lo que quiero? Tener confianza en que me están atendiendo bien. Empatía, la atención personalizada a los clientes, lo que significa hacerles sentir que la organización se preocupa por él. Hay que escuchar al cliente, al usuario, al ciudadano. Muchas cosas, el solo escucharlo ya es parte de la solución del problema. Tangibles, la apariencia de las instalaciones físicas, equipo personal y materiales de comunicación, ¿no? Por ejemplo, hay bancas siquiera para sentarse. No pido sillones, todo, pero banquitas por lo menos. O tenemos que esperar parados. Hay paneles donde informen los requisitos del trámite. Estos se han subido a internet para yo poder ya previamente verlos, ¿no? El personal está limpio, presentable, hay afabilidad en el trato, hay respeto en el trato fundamentalmente. O porque están en el servicio público se creen los reyes y los demás somos los subordinados súbditos. Entonces, estos factores determinan la calidad del servicio público, ¿no? Y si nos preguntamos qué desean los usuarios desean respeto, trato cortés y confiabilidad, comprensión, servicio individualizado, quieren ser escuchados, información completa y exacta, no unilateral ni parcial, competencia técnica, satisfacción múltiple e indistinta, resolución realmente de sus problemas, acceso inmediato, confiable y sin barrera, equidad, servicio a todos por igual. Claro, a veces esto no se tiene que cumplir
porque si hay mujeres embarazadas, si hay ancianos, es probable que ahí haya permitido que el servicio no sea a todos por igual. Esto tiene prevalencia fundamentalmente, ¿no? Y resultados, la gente que quiere, los usuarios concretos, sin dilaciones fundamentalmente, ¿no? Yo tengo acá un cuadrito que está en las láminas que lo he utilizado para evaluar la calidad del servicio, ¿no? Donde hablo de lugar, en qué lugar me dan el servicio, debe ser de fácil acceso, que esté limpio, tanto interior como exteriormente, con comodidades mínimas, ¿no? Personal, el personal debe vestir apropiadamente, tener predisposición a la atención, el lenguaje debe ser respetuoso y claro. Algunos bancos, cuando uno lo atiende en ventanilla, luego uno evalúa al cajero o al ventanillero. Eso hace que ellos cambien el lenguaje, porque saben que van a ser evaluados. Entonces tengan una mayor predisposición a atender mejor a la gente, ¿no? Equipamiento, no necesariamente pues máquinas ultramodernas. Máquinas y equipos utilizados para atender el servicio deben estar operativos, ser modernos. Orden a mantenimiento de los escritorios de trabajo y ventanillas de recepción debe ser óptimo. Comunicación, debe haber paneles o letreros de información que permitan una orientación fácil. El material de comunicación debe ser eficiente y autenticado con el cliente. Y ahora con los medios de comunicación este material debería estar en internet, ¿no? Símbolos. La organización debe elegir símbolos o lemas para la identificación de su servicio. El símbolo o marca debe ser fácil de entender, debe ayudar a identificar inmediatamente el servicio determinado. Y finalmente, costo. El costo de los diferentes servicios de la organización debe ser razonable y claro. El costo debe ser comunicado antes de la prestación del servicio, no después. Estas son algunas de las cosas que evalúan la calidad de servicios propiamente. Y acá vienen algunas preguntas finales ya. ¿Por qué la ética? Los valores éticos son importantes porque cuando una persona adquiere este conocimiento, va moldeando su conducta y su forma de ser. Es decir, que cuando uno conoce los valores éticos, se acuerdan las virtudes, los vicios, ¿no? Va moldeando su conducta y su forma de ser. Quien estudia la ética se da forma a sí mismo al elegir la forma de actuar en su vida. El objeto principal de la ética es lograr una vida activa en la que el individuo tenga una conducta libre y responsable orientada a la realización del bien mediante el cumplimiento del deber. Entonces, conocer la ética nos ayuda a moldearnos a nosotros mismos y a mejorar nuestra conducta, ¿no? La ética aplicada a la función pública es de vital importancia porque tiene como eje central la idea del servicio. Es decir, las tareas y actividades que realizan los servidores públicos están orientadas a la satisfacción de la pluralidad de intereses de los miembros de la comunidad. Es un factor esencial para la creación y el mantenimiento de la confianza en la administración de sus instituciones, a la vez que instrumento clave para elevar la calidad de la política y de la gestión pública, gracias a la conducta honesta, eficiente e íntegra de los servidores públicos. Son tres las cualidades básicas que deben poseer los que han de desempeñar las magistraturas públicas, es decir, los cargos públicos, ¿no? La primera cualidad debería ser la lealtad a la Constitución. No por gusto, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando va a asumir un presidente, ¿ante quién jura? ¿Ante Dios? No, jura cumplir la Constitución. Ese es el mandato principal. Bueno, entonces, la primera es la lealtad a la Constitución establecida, ¿no? La segunda capacidad que debe tener quien aspira a un cargo público es capacidad para la responsabilidad del cargo, estar capacitado. Y la tercera, por ser virtud y justicia, posesión de virtudes éticas para saber gobernar, fundamentalmente. Bueno, en la lámina que les van a dar, les ponen poniendo un caso que dice caso Letón, abuso del poder. Se los resumo. Trata de un rey que antes de morir divide el reino en sus dos hijos, que son dos príncipes, y a cada uno le da una parte. Los hijos eran gente bien criada, muy noble, y uno de ellos toma parte del reino y dice, voy a hacer feliz a la gente.
Y para hacerla feliz organiza pues festivales, trae juglares, músicos, ¿no? Para que hagan pues espectáculos en la plaza, etcétera, ¿no? Y claro, terminado el jolgorio y todo esto, pues los montones de basura se juntan por ahí, ¿no? Que los tiran para un lado. El otro príncipe no hace eso. Conversa con sus asesores y esto le dicen que hay un ingeniero italiano que estaba implementando unas formas subterráneas de enviar las aguas que se utilizaban en la parte urbana. Entonces lo llama y comienzan a poner lo que llamaríamos agua y desagüe, ¿no? Él no hizo fiestas, no hizo pues todo este jolgorio, no se puso a hacer eso. Vino una epidemia. La pregunta es, ¿a quién afectó más? Por supuesto que al primer príncipe de su gente, pero el segundo, que tenía agua y desagüe, la pasó tranquilo, o por lo menos con mínimos daños. La pregunta que hago es, a este caso, ¿los príncipes eran buenas personas o eran malas personas? Los dos querían el bien de su población. ¿Hicieron daño sin quererlo? Uno sí. Quiso dar alegría a su población, pero se olvidó de que también es responsable de la salud y la sanidad. El otro no. El otro valoró que la salud y la sanidad tenían prioridad y a eso se dedicó. ¿Qué lecciones de ética concluiría usted? La primera, que podemos hacer daño sin quererlo. Podemos ser buenas personas y si tomamos malas decisiones podemos hacer daño. ¿Esto pasa en el sector público? ¿Es compatible con ser director de un hospital, de un colegio, de una oficina pública? Sí. Nuestras decisiones pueden ser como la de estos príncipes. Causar daño o beneficio. ¿Qué responsabilidad tan grande tienen quienes gestionan las entidades públicas, no? Los que hemos sido gestores sabemos de eso. Es una responsabilidad que está en la conciencia y que debe regirse por principios éticos. Y uno de ellos es no ser soberbio. De tal manera que si no sé de un tema, pues me busco asesoramiento de gente honesta, que me pueda aclarar las cosas y orientarme mejor de cómo avanzar. ¿Ok? La soberbia es un vicio, una virtud. Es un vicio. ¿Sí? ¿Y la virtud cuál sería? La humildad. Reconocer que no sabemos tanto, que necesitamos el apoyo de otros. Espero que esta historia, que es real, solo que le hemos ajustado, sirva para eso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la atención brindada. Con esta tercera entrega concluimos este pequeño curso sobre ética pública vinculada al sector público peruano. Muchísimas gracias y que les vaya muy bien a todos ustedes.